En el cierre del programa vamos a compartir una nota que hicimos con el periodista Gustavo Sierra, es argentino, es actualmente quien está al frente de la página internacional del diario Clarín, que estuvo aquí en Montevideo invitado por la Facultad de Comunicación de la ORT. Es un hombre que ha sido corresponsal de guerra muchísimos años, que fue corresponsal en varios países además, incluso ante la propia Casa Blanca. Estuvo en la guerra de Irak en el 2003, estaba en el hotel donde se encontraban los periodistas en el momento que el ejército de los Estados Unidos toma la ciudad de Bagdad y bueno, uno de los tanques norteamericanos termina disparando contra ese hotel, matando a un periodista y a un cámara español, en un caso que ha sido muy sonado y donde en España se sigue reclamando justicia por aquella muerte. Gustavo Sierra estaba ese día y por allí comenzó la conversación. Gustavo, ¿sigue siendo la nota que escribiste sobre el español Couso, aquel camarógrafo que murió en Irak, la más triste de tu vida, como pusiste en ese momento? Sí, obviamente fue la crónica más difícil que tuve que escribir en un momento donde ves caer a tu amigo al lado, ¿no? Y donde empiezan a aparecer esos sentimientos de si le tocó a él, el próximo soy yo, o por qué a él y no a mí, que también aparece, ¿no? Todo mezclado. Y creo que lo que ocurre ahí es que uno está absolutamente expuesto, porque en un escenario como esto, en una zona de conflicto, de guerra, es donde aparece una línea muy delgada que separa la vida de la muerte. Y entonces es donde el ser humano está más expuesto, más abierto, y no solo entonces al del otro lado, sino uno mismo. Y me parece que es donde nosotros podemos llegar a comprender mejor al ser humano, ¿no? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué vamos a una guerra? ¿Por qué matamos? Me parece que intentar comprender eso es lo que a mí me llevó a ir a esos lugares. Pero quiero aclararte algo que para mí es muy importante, porque sé que lo escuchan algunos chicos que quieren hacer periodismo o otra gente. Todos tenemos encima esa impronta, esa imagen hollywoodense de la guerra. Y entonces está esa escena del corresponsal de guerra que está acodado en el hotel tomándose un daiquiri. Hay una enorme explosión y entonces sale a ver qué sucedió, y ahí en una acción heroica logra rescatar a una bella enfermera, y toda la película termina en el momento en que los dos están tomando otro daiquiri. Nada de todo esto es lo que yo he visto en estos años. Y cuando hablo además de campos de batalla, yo no me refiero solamente a los que están en Medio Oriente o en Asia o donde sea y hay una guerra, sino que son los lugares duros, los lugares difíciles que pueden estar al lado tuyo, en un Cantegril, en una villa miseria, en una favela. Nos encontramos campos de batalla, y creo que el estar ahí e intentar entender lo que le pasa a esa gente que está en ese lugar, intentar comprenderlo y transmitirlo, dar testimonio de lo que sucede, me parece que es la esencia. Por lo tanto, para hacer este periodismo no es necesario estar muy lejos de tu redacción. A veces estas historias las tenemos más cerca, pero nos olvidamos de contar historias. Nos olvidamos del hecho de contar historias. La cuenta mejor la vecina de la esquina que nosotros, los que supuestamente profesionales. Y tenemos que volver a eso, obviamente buscando nuevos lenguajes que tienen que ver con el multimedia, para nuevas audiencias, pero la esencia básica es ir, observar y contar la historia. ¿Cómo le contás vos o le explicás vos a tu esposa, a tus hijas, sí, de que te decidís a ir al medio de una ciudad que está siendo tomada y bombardeada y que estás muy cerquita de la muerte? ¿Cómo haces?
antes que nada, te digo que cualquier civil que está en una zona de guerra, obviamente también los combatientes, tienen o padecen de estrés postraumático. Y eso te lo traes, eso está en la mochila. Por lo tanto, esto no es una aventura. He tenido algunos compañeros aventureros que van a zonas de guerra, pero esa actitud de aventura les dura apenas 48 horas, ¿no? Después o se deprimen muchísimo y quieren salir del lugar, o tratan de superarlo de alguna manera y intentan observar lo que sucede allí. Por lo tanto, hay que ir con una claridad muy grande sobre qué es lo que uno va a hacer ahí. Y uno es un profesional, obviamente un periodista con mucha experiencia, no se puede ir a improvisar ahí absolutamente nada, uno tiene que saber cómo escribir una buena crónica en apenas unos pocos minutos cuando no hay electricidad, cuando no hay forma de enviar los materiales. Y si eso está claro, que uno es un profesional y que quiere ir a observar eso, creo que se te hace bastante más fácil en la relación con tu familia, ¿no? Con tu mujer, con tus hijos, cuando le decís, quiero ir a hacer esto. Y bueno, en mi caso lo aceptaron, lo decidimos un poco en familia, en el sentido de que ya sabían de hace tiempo que yo seguía estos temas y que quería meterme mucho más en esto. Y bueno, pero soy consciente de que tiene consecuencias. Y mi familia también, por supuesto. Tú das como una especie de consejo: esto no es una aventura, la guerra no es una película o como la vemos en las películas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué imágenes te pasan por la cabeza cuando estás diciendo eso? Más allá de lo que pasó en el hotel, y ya seguramente en imágenes vamos a estar viendo un poco lo que fue aquel momento. ¿Qué es lo peor que has visto? ¿Qué es la peor cara de la guerra que vos viste? Y la peor cara está siempre en los chicos, ¿no? Digamos, en el desválido, en el que no puede correr de las bombas, el que es indefenso ante eso. Y al mismo tiempo es absolutamente inocente, no provocó esa guerra, no participa de esas cosas que algunos pueblos tienen, que deciden cosas en mayoría sin decirlas, y sufren todas las consecuencias. Entonces ahí sí es que aparece una cuestión de impotencia muy grande, ¿no? Cuando uno entra a la sala de niños de un hospital en guerra. El hospital puede estar lleno de gente, heridos en los pasillos, me ha tocado, ¿no? O sea, un hospital, imagínate, sobrepasado absolutamente. Pero ir sorteando los cuerpos muertos, tirados ahí, y llegar a una sala de niños y tratar de saber algunas de estas historias, y hay una gran impotencia. Y ahí es donde aparece una cuestión que tiene mucho que ver con lo del profesionalismo, que es que en ese momento no tomes el micrófono. Necesitas un momento para respirar, un momento para reflexionar, porque no estamos ahí para ir a hacer diatribas en contra, estamos ahí para observar y para contarlo. No estamos ahí, los periodistas no podemos jamás vestir el uniforme de ninguno de los bandos en conflicto. Nosotros somos civiles y como civiles estamos expuestos a las mismas situaciones que cualquier otro civil allí. Y entonces hay que salir de ahí y esperar un momento. Hay que tomar un poco de calma para escribir, para transmitir en un micrófono, para ponerse adelante de una cámara
porque lo que tenemos que hacer ahí es ir a informar. Eso otro, lo sentimos como seres humanos, obviamente que va a estar en nuestra crónica, son elementos que van a estar dentro nuestro, no solo en la crónica, sino de por vida, pero tenemos que ser profesionales, hay que tomar distancia. ¿Qué pasa con los nuevos medios, las nuevas formas de comunicar? Sí. Eso debe haber cambiado muchísimo lo que es, por ejemplo, la tarea de un corresponsal de guerra. ¿Y cómo ves, por ejemplo, lo que acaba de pasar en la Franja de Gaza, cuando son los propios civiles, tal vez muchos con intención detrás de lo que están haciendo, Sí. empiezan a enviar material por las redes sociales de videos, de cosas que están pasando? ¿Cómo maneja eso un periodista? Sí. Mira, una de las cosas que vengo intentando entender desde hace un tiempo es esto del cambio absoluto, paradigmático, de cómo percibimos la información, de cómo nos llega. Esta cosa de que ya no vendemos más diarios, porque la gente obviamente no tiene ningún interés de sentarse 2 horas a leer un papel en blanco y negro o con algunos colores corridos. Por lo tanto, hay un cambio profundo en ese sentido. Y lo que vimos en Gaza es que mucha de la información aparece de gente que está en el lugar, pero que no son periodistas. Y mucha de esa información es válida, otra no lo sabemos y nos es muy difícil, tanto que hay organizaciones como la BBC, The Guardian, el New York Times, que tienen equipos de hasta 25 y 30 personas para determinar si la información que aparece a través de YouTube, de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, es fehaciente, si realmente se puede tomar como una información básica para analizar. Y creo que esto es un desafío muy importante para todos nosotros. Pero otra vez, me parece que hay un cambio paradigmático de cómo percibimos la información, pero no cambia el rol del periodista, que es esta persona que está en un lugar, que es un profesional, que busca la información, la elabora, la arma y la envía en una crónica con análisis. Si nosotros hacemos eso y sabemos contar las historias, tenemos un papel. Si nosotros vamos a ir ahí a tuitear como cualquier otro y mandarle el Twitter, ¡ay, pasó esto!, más allá de que lo hagamos y lo tenemos que hacer con la información para que nuestros lectores, televidentes, internautas sepan de dónde proviene y que lo está enviando una persona que es creíble, me parece que nos estamos equivocando. Nosotros tenemos que ir a entender esto y saber cómo transmitirlo. Y para eso es que tenemos que entender lo que es el multimedia. Porque esto, no sé cómo, pero se ha democratizado. ¿Por qué? Porque lo compramos robado o lo robamos. Y en cualquier lugar del mundo, el 90% de la población hoy tiene un teléfono celular. Entonces es aquí donde vamos a percibir esto. Tus informes de televisión van a tener que estar acá y mis notas crónicas del diario van a tener que estar acá, y entonces vamos a tener que entender que tiene que haber nuevos lenguajes para poder llegar a esa gente. Si no, no vamos a llegar. Gustavo, una última pregunta que tiene que ver con tu país. Sos una persona que ha recorrido el mundo, que ha sido corresponsal en muchos lugares, que te ha tocado estar, como conversábamos recién, en lugares muy críticos. Si tuvieras que analizar Argentina hoy, por lo menos lo que podemos percibir nosotros desde acá es, por ejemplo, en materia de periodismo, una cuestión muy polarizada, ¿no? Como por un lado quienes están de alguna forma alineados con el gobierno, quienes no lo están y están contra el gobierno. Sí. ¿Cómo vivís el periodismo en Argentina hoy? ¿Cómo lo ves? Voy a tratar de hacerlo como si haría un análisis de otro país. Cuando voy, estoy unos días, observo, entrevisto una cantidad de gente y hago un informe. Yo que veo a Argentina en un retroceso histórico muy importante. Hay un retroceso social fuertísimo. Para que tengas una idea, solo alrededor de las grandes ciudades hay más de 4 millones de chicos jóvenes
que no estudian ni trabajan y que pertenecen a 3 generaciones ya de gente sin cultura del trabajo. Ni su abuelo, ni su padre, ni el chico jamás trabajaron, no van a buscar trabajo, no tienen cultura del trabajo. Por lo tanto, yo creo que hay un retroceso enorme, social, político, que obviamente que no se ve cuando vamos a ciertos sectores de la ciudad de Buenos Aires, en los shoppings o cosas por el estilo, de que tienen una cierta sofisticación. No lo es el promedio de la sociedad argentina. Ese retroceso se ve obviamente desde el punto de vista político, donde existe un populismo muy antiguo, un populismo de los años 50, ha provocado graves retrocesos en el proceso democrático. Es un retroceso enorme desde la recuperación de la democracia en el 83. Hay una percepción desde parte del poder político que domina los 3 poderes prácticamente en la Argentina, e intenta dominar de cualquier forma los medios de comunicación, y lo hace con gran éxito en un porcentaje muy grande. Y ese es un proceso involutivo en todos los sentidos, y la perspectiva es que haya más violencia social y política. Creo que este proceso lamentablemente lo veo terminando con violencia. Gracias por haber conversado con nosotros hoy. Gracias. Gracias a vos. Allí veíamos la nota que hacíamos con el corresponsal de guerra, hoy jefe de la página internacional del diario Clarín de Argentina, Gustavo Sierra, que estuvo aquí en Montevideo. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con más temas de actualidad aquí en Poder Pensar. Los esperamos.